Se ha abierto el periodo de matriculación para el próximo curso el día 30 de enero. Este periodo de matriculación para los niveles obligatorios infantil, primaria y secundaria terminará el día 10 de febrero. Las noticias que tenemos son buenas, es decir, se llenan las plazas que tenemos, es decir, la oferta que nosotros hacemos queda cubierta. Sí, es bien cierto que algún centro que tenemos en algún pueblito está más pobre de matrícula, pero en general están llenos los centros. Benazpi ikastola joan da konbidapen personal baten bidez. Aita Perikok, Ariatzako sakramentino batek, egin dozku, komentatu honen barri Moskun, esperientzia posgarria eta zeharo emankorra izan da, ez? Eta han batu gara, hainbat nazioetako laiko eta erlijioso eta apaiz bebai, eta esperientzia zeharo desberdinak eta zeharo alberazgarriak agertu direan. Manos Unidas financia programas que facilitan los retrovirales y los tratamientos necesarios para los enfermos de SIDA en lugares en los que debido a su situación de pobreza son inaccesibles para dichos enfermos. Proyectos para evitar la transmisión de la enfermedad madre-hijo durante el embarazo y la lactancia, lo que se conoce como transmisión vertical. Programas nutricionales para que los enfermos puedan afrontar los tratamientos en buenas condiciones, sin sufrir efectos secundarios graves a causa de la desnutrición. Este año no podía ser de otro modo, pues el tema del encuentro es la crisis, ¿no? Los jóvenes también de la diócesis queremos preguntarnos y cuestionarnos cómo nos está afectando la crisis. Nos afecta de maneras muy distintas, pero queremos hacernos conscientes de eso, ¿no? Y sobre todo de cómo estamos respondiendo, ¿no? Y compartir pues qué alternativas estamos poniendo en marcha y qué compromisos, ¿no? O qué implicaciones estamos teniendo respecto a la crisis.